Hola, 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 ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente, le agradecemos a Dios que nos encontramos con todos y cada uno de ustedes. Vamos a ver el día de hoy un tema que es muy interesante y que nos va a permitir a nosotros comprender cómo es que se almacenan los datos en un archivo, en este caso una tabla, y este es utilizando un lenguaje que se llama SQL. Así es que sin más preámbulos, comenzamos. SQL, que proviene del acrónimo Structured Query Language, no es más que una herramienta que nos permite organizar, gestionar, recuperar datos que se encuentran almacenados en una base de datos, válgase la redundancia, permitiéndonos la comunicación con un sistema que permite manejar la base de datos. Para poder quedar un poquito más claro sobre esto, hay que definir ciertos conceptos, ciertos temas. Una base de datos es una colección organizada de información o datos que están estructurados, almacenados electrónicamente en un sistema informático, con lo cual nos permite recopilar, gestionar y actualizar muchísimos volúmenes de datos. Ahora bien, esa es la base de datos. La tabla es una estructura lógica muy esencial en las bases de datos, ya que contiene y organiza la información en filas, también llamados registros, y en columnas, llamados campos. Y a la tabla se le conoce como entidad. Las tablas, al manejar información, podemos guardarla, consultarla, modificarla y borrarla. Ahora, dentro de una tabla se encuentra lo que se llama tupla o también fila, registro o instancia, y la cual va a almacenar la información de un objeto, de una persona, de un animal, etc. La tupla, fila o registro está formado por ciertos elementos llamados atributos. ¿Y qué es un atributo? Pues un atributo también se le llama campo o columna, y no es más que una característica específica de los datos. Por ejemplo, nombre, la edad, fecha. Se le considera la unidad mínima de información del registro o de la tupla. En pocas palabras, en una relación, llámese tabla, tenemos atributos o columnas, también llamados campos, y cada fila o renglón se le llama tupla o registro, y esto conforma una tabla. Varias tablas se encuentran almacenadas en una base de datos. Okay. Bueno, para poder diferenciar o asegurarnos que un registro sea irrepetible, tendremos que hacer uso de un campo específico que se llama llave primaria, primary key. La misma puede ser uno solo o combinar con varios atributos. Ojo, cuando un campo es del tipo llave primaria, no aceptan valores nulos o vacíos y se representa como PK, primary key. Ahora bien, veamos este ejemplo. Tenemos dos tablas. Una tabla se llama alumnos, la cual contiene los campos o atributos matrícula, nombre, apellido paterno y apellido materno. Y estos son los datos o los registros. Todo esto se encuentra almacenado en la tabla alumnos. Tenemos también otra tabla que se llama especialidades. Y tenemos dos campos o dos atributos. Y especialidad que identifica el código o la identificación de la especialidad. Admon, Info, Elkin, Rea, etc. Y el siguiente campo o atributo se llama el nombre. Administración, informática, diseño y sistemas electrónicos,
climatización y aire acondicionado. Ahora, cada tabla, para asegurarnos que no se repita los registros, se podrán repetir el nombre, el apellido paterno, el apellido materno, pero lo único que va a ser siempre diferente es la matrícula. Y de aquí, en la tabla de especialidades, podrán repetirse los nombres, administración 1 o administración, pero lo que va a ser único e irrepetible es el campo y especialidad. Entonces, a esos campos que estamos mencionando se le llaman campos o llaves primarias, ¿sí? No se pueden repetir, y tampoco tienen que quedar vacíos, debe tener un valor. Se representa comúnmente con este símbolo, pero bueno, gráficamente ahí está. Ahora bien, tenemos otro tipo de llave, que es la llave foránea o foreign key. Y estos, a diferencia de las llaves primarias, son llaves o campos que enlazan una tabla con otra. Ojo, ahí la importancia. Referenciando la llave primaria de la tabla maestra para asegurar la integridad. Como característica es que la llave foránea puede ser repetida en la tabla y puede estar vacía, pero comúnmente no se recomienda que lo esté, ¿sí? ¿Y cómo se representa? Con la palabra FK, Foreign Key. Vamos a ver cómo está eso de llave foránea y de llave primaria. Veamos estos dos. Las tablas anteriores, matrícula, alumnos, matrícula, nombre, apellido paterno y apellido materno. Y las tablas especialidades, tenemos dos atributos, ID-SPAN, especialidad y el nombre. Si nosotros quisiéramos enlazar o relacionar una tabla con la otra, podríamos hacer lo siguiente. En la tabla de alumnos agregaríamos una columna y en esa columna pondríamos el nombre del campo. ID-SPAN. Este nombre de campo tiene que coincidir con el nombre del campo de la otra tabla que queremos enlazar. Y también, ojo, muy importante, así como coincide de preferencia el nombre, es muy importante que coincida el tipo de dato y su longitud, ¿sí? De tal manera que al hacer esta representación o enlace en la tabla alumnos, agregando esta columna, yo tengo manera de identificar que el alumno con matrícula 23-206-0001-8, que se llama Juan Pérez Ríos, pertenece a la especialidad de REA, y automáticamente REA es climatización aire acondicionado. Entonces, en la tabla alumnos tengo un campo llave o primary key que se llama matrícula, y este campo ID-SPAN, especialidad, identificador de la especialidad, para permitir enlazarse con este de especialidades, esta es la llave foránea. Y fíjense, en la tabla de especialidades tenemos los dos atributos, ID es identificador de la especialidad y el nombre, y este es llave primaria. En especialidades esta es llave primaria, pero en alumnos este es llave foránea. ¿De acuerdo? Ahora bien, veamos cómo podemos crear o relacionar tablas entre sí. Veamos este ejemplo. Tenemos la tabla alumno y la tabla de especialidades que ya conocemos. Pero ahora resulta que surge una tabla que es para dar las becas. Por lo tanto, necesitamos almacenar qué tipos de becas puede tener el alumno. Ojo, en este ejemplo, nada más puede tener una sola beca asignada, no más, una sola. Entonces, tenemos para la tabla becas tres. ID beca, identificador de la beca, la descripción o el nombre de la beca y el monto, qué cantidad se le va a dar. Y tenemos como la beca A, es el tipo alimenticia, 200 pesos, tipo B, transporte, C, cecina, etc.
Y entonces ya tenemos 3 tablas. Y se nos ocurre que para poder saber qué, qué, qué beca tiene el alumno, podemos crear una tabla de esta forma, ¿sí? Una tabla que le pusimos por nombre estudios, en la cual va a contener 4 atributos o 4 campos. El de la matrícula para identificar qué alumno estamos asignándole la beca, la especialidad, ¿por qué? ¿Por qué aquí? Porque aquí no está, porque aquí no se encuentra asignado en la tabla alumnos el identificador de la especialidad. Por eso tenemos que agregarlo aquí. Si estuviera este asignado aquí, sería omitido. Pero bueno, aquí le indicamos en qué semestre corresponde el alumno y lo importante también el identificador de la beca. Nuevamente, observemos que esta es una relación. Aquí vemos que estudios está relacionado con la matrícula, ¿sí? Este es un campo, la llave primaria, ¿sí? Ningún alumno puede estar repetido y solamente ese alumno puede tener una beca o no tener ninguna, pero máximo una. Por eso se está relacionando acá. Ahora, el campo de especialidad está relacionado con la tabla de especialidades. Y por último, la relación del qué tipo de beca le corresponde al alumno está relacionado con la tabla beca, ¿sí? Entonces, aquí podrían ustedes decir, pero ¿cómo es posible que este sea un campo primario si aquí lo estoy relacionando con alumnos, como está aquí? Aquí relaciono este campo de la especialidad con este y la identificación de la beca con el de la beca. Lo que pasa es que estos, si observamos, las llaves foráneas se pueden repetir. Observen, aquí tiene, por ejemplo, un alumno con esta matrícula tiene la beca C, pero también este alumno tiene la beca C y este. Por eso son llaves foráneas. Su valor se puede repetir, pero a la vez sirve de enlace o de relación con otra tabla. Igual aquí, vean, aquí tenemos a los alumnos de REA, Info, Administración, Info, Elkin Info. Hay 3 alumnos que están estudiando en informática. Si fuera primaria, si fuera identificador primario una llave primaria, no se repetirían las especialidades. Esa es la diferencia. Espero que haya quedado claro en este sentido. Ahora, veamos cómo quedaría esa estructura. Veamos este diagrama. Ojo, no estoy ahorita indicando qué tipo de relación es, de uno a uno, de uno a muchos o de muchos a muchos. Nada más estamos intentando comprender por la importancia de manejar una llave primaria y una llave foránea. Entonces, para este caso tenemos lo siguiente. Tenemos 4 tablas, que es la representación del ejemplo anterior. En la primera tabla tenemos una que se llama alumnos, la cual ya vimos que contiene los campos matrícula, nombre, apellido paterno, apellido materno. Pero matrícula es de llave primaria, la cual está relacionada con la tabla estudios. Ojo. Y también matrícula es llave primaria. Pero en estudios, en la tabla estudios contiene los campos o atributos y de especialidad, semestre e identificador de becas. ¿Para qué? Porque por medio de estos campos, en este caso identificador de especialidad, se relaciona con la tabla especialidades. Y aquí tenemos nosotros que es un campo que se llama identificador de especialidad, llave primaria, y el campo nombre. También tenemos el campo ID de becas, el cual se está relacionando con la tabla becas. Ojo, aquí está la diferencia, miren. En el atributo ID de beca en la tabla estudios es una llave foránea, porque se está enlazando con otra. Y aquí el identificador becas
en la tabla becas es una llave primaria, porque aquí como estoy definiendo el tipo de beca, no lo puedo repetir, y por eso es llave primaria. En cambio acá sí se puede repetir, por ser una llave foránea, ¿sí? Ahora bien, ¿qué podría pasar o cómo nos quedaría si por alguna razón nosotros observamos que este identificador, este atributo identificador de especialidad, lo pasáramos de la tabla de estudios a la correspondiente tabla que se llama alumnos? ¿Cómo nos quedaría la estructura? Pues fíjense ahora cómo estaría. Ya la tabla de estudios, aquí al principio la tabla de estudios, aquí estamos enlazándolos con tres tablas: la de especialidades, la de becas y la de alumnos. Y al hacer ese movimiento del identificador de la especialidad, al pasarlo a alumnos, como nos quedaría aquí, observen, nos quedaría aquí. Entonces, automáticamente, eso nos permite a nosotros distribuir la organización y agilizar un poco más el acceso. Fíjense, porque ahora aquí alumnos, en automático ya tenemos nuestra matrícula y aquí tenemos automáticamente a qué especialidad le corresponde, para que de ahí accesara a la tabla de especialidades y nos aportara el nombre de la especialidad. No que acá arriba, al no poner la especialidad, si queremos nosotros saber a qué especialidad pertenece el alumno, tendríamos que ir primero o accesar a la tabla de estudios, ¿sí? Esa es una gran ventaja. Y ahora en alumnos también, aquí sí ya en la de estudios, tenemos la matrícula, que es llave principal, el semestre, y sigue apareciendo el identificador de la beca. También aquí nosotros podríamos omitir, este campo, identificador de beca, y pasarlos aquí a la tabla de alumnos. Al hacerlo, tendríamos nosotros también que mover semestre, pasarlos, estos dos atributos, ponerlos acá. Y en eso, al hacer esos dos movimientos, tendríamos que eliminar la tabla de estudios, ¿sí? No hay ningún problema, todo es cuestión de cómo lo estemos nosotros comprendiendo, ¿sí? Posiblemente el origen se debe a que al iniciar el año escolar quedó la tabla, pero las becas surgieron a mitad, entonces tuvieron que integrar esa tabla. Pero bueno, es cuestión de programar y reestructurar todo. Pero vean, esa es la diferencia cuando se mueven los campos, cuando forman parte de un atributo a una tabla con referencia a otro. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a manejar esta. Aquí tenemos dos tipos de tabla. Cuando se está manejando llaves foráneas o llaves primarias, se le llama tabla padre o tabla maestra porque contiene una llave primaria, ¿sí? Una llave primaria. Y la tabla hija o la tabla de detalle contiene la clave o llave foránea. Y esa tabla hijo apunta al padre. Es decir, a ver, no entiendo. Ok, especialidades es una tabla, alumnos es una tabla. Para que yo pueda consultar a qué especialidad pertenece el alumno, dependo de quién. Depende de la tabla especialidades. Entonces, especialidades es el padre. Y la tabla alumnos, por haber declarado esta relación o esta llave foránea, es la tabla hijo. Ojo, y aquí, fíjense bien, aquí, ¿quién es el hijo aquí? Bueno, aquí los dos están en el misma llave primaria, no hay ningún problema. En cambio aquí estudios, si quiere identificar qué tipo de beca es,
necesita forzosamente que exista o esté registrado la tabla becas. Entonces, estudios por tener la llave foránea es una tabla hija, la cual depende de la tabla becas, y esta es la tabla padre o tabla maestra. Ojo, muy importante, cuando estemos creando las tablas, primero hay que crear la tabla padre y después la tabla hijo, como vamos a ver en los ejemplos posteriores, ¿sí? Y la relación entre la llave foránea en el campo del hijo garantiza que no haya registros huérfanos, o sea que no haya algún campo que diga vamos a manejar este campo para identificar la beca y nosotros no hemos creado las becas, la tabla becas. Entonces eso nos garantiza que no haya algún posible error. ¿Sí? Y aquí tenemos nosotros este pequeño diagrama de cómo quedaría ya el servidor principal, ¿sí? El cual contiene a una o muchas bases de datos. Puede ser base de datos de un cliente, base de datos de ventas. Y dentro de la base de datos se conforma por tablas. Puede tener 3, 4, 10, las que sean necesarias en su almacenamiento, para su manejo. Aquí en este caso tenemos para la base de datos clientes, tenemos una tabla que se llama clientes, otra que se llama pedidos, etc. Ahora bien, cada tabla contiene campos o atributos. La tabla clientes tiene el campo ID, nombre, email y teléfono. Y cada fila o renglón se le llama registro. ¿Sí? Aquí está una relación. Tenemos otra base de datos que se llama productos, la cual contiene una tabla de categorías, etc. Entonces, así es como se pueden entender cómo es que un servidor almacena base de datos que a su vez puede contener una, dos, tres o varias tablas para su posterior y manejo eficiente. ¿Sí? Bueno, para manejar una tabla podemos ponerle el nombre y muchas veces es necesario acortarlo o ponerle un alias. Un alias es una relación o un nombre alternativo temporal. Ojo, no altera en nada la estructura original de la base de datos, sino simplemente nos permite a nosotros renombrar o bautizar a la tabla con ese nombre, nada más. ¿Sí? Si nosotros queremos asignar columnas o asignarle un alias a una columna, podríamos poner el comando select, el nombre de la columna y la palabra as, y posteriormente cómo queremos que sea el alias, from y el nombre de la tabla, punto y coma. Pero si queremos asignarle el alias a una tabla, entonces tendríamos que poner select asterisco from el nombre de la tabla, as y el nombre de la tabla que queremos asignarle a ella, el alias. ¿Sí? Este nombre de las alias es muy usado en los joins o en las uniones, así como para las funciones agregadas, sum, count, abg, mix, max, etc. Y también en las subconsultas. De esta manera podemos evitar ambigüedades. Ojo, si es necesario que nosotros tengamos que poner espacios en los nombres, entonces tenemos que utilizar comillas para encerrarlos. Ok, y aquí tenemos una representación de más o menos cómo es que se interactúa la servidor de base de datos. Pero tenemos nuestra aplicación, cuando se hace una consulta, hace la petición mediante el comando SQL, ¿a quién? Al administrador de la base de datos, en la cual él accesa a la base de datos para ver qué información requiere el usuario, y una vez que la procesa, la regresa en los datos requeridos. ¿Sí? Y así es. Del lado de la aplicación, cuando está el usuario, es la máquina cliente o nombre del usuario, cliente usuario. Y la parte donde hace todo el proceso
de la petición y organización de la base de datos es el lado del servidor, la máquina servidora. ¿Sí? El lenguaje SQL clasifica las instrucciones o las sentencias en tres tipos. En DML, que es manipulación de datos, y prácticamente son 4 instrucciones. Select, para recuperar o consultar datos. Insert, para añadir o agregar registros en la tabla. Delete, para borrar o eliminar registros. Y Update, para modificar o actualizar los datos existentes en la tabla o en la base de datos. DML, como su nombre lo dice, manipula datos. Por tal razón, aquí selecciona o consulta datos, inserta datos, borra datos, actualiza datos. Ese es DML, manipulación de datos. Data Manager Language. Pero también tenemos otro grupo, DDL, que es la definición de datos, Data Definition Language. Por ejemplo, todo lo que es Create Table, crear la tabla. Drop Table, suprime o borra la tabla. Alter Table, modifica la estructura de la tabla existente. Create View, añade una nueva vista a la base de datos. Drop View, suprime una vista de la base de datos. Create Index, crea índices. Drop Index, suprime el índice de la columna indicada. Create Synonym, crea o define un alias para un nombre de la tabla. Y Drop Synonym, suprime un alias para el nombre. Ojo, por eso aquí es definición de datos. O sea, primero tenemos que crear la tabla, crear la base de datos. Por eso se le llama DDL. Y tenemos nuestro siguiente grupo, DCL, control de acceso, Data Control Language. Ese control de acceso o atributos con gran nos concede privilegios o atributos de acceso a los usuarios. Revoke, suprime, elimina o quita privilegios o atributos de cómo accesa el usuario. Y la última parte que forma que el conjunto del DCL, control de acceso, son para el control de transacciones. Control de transacciones está el commit, finaliza la transacción actual, y el rollback, aborta la transacción actual. Es decir, si yo hice una operación, tengo la opción de cancelar y regresar. Ojo, hay muchas instrucciones que no permiten recuperar o deshacer la acción realizada. Solamente las que permiten las transacciones. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos, a grueso modo, SQL es DDL, Create, Drop, Alter, Rename, Truncate. Crear, borrar, alterar estructura, renombrar y truncar. DML está el Select, Insert, Update y Delete. Maneja los datos. DSL para el control de datos. Grant y Revoke, o sea que asigna atributos o privilegios, quita o borra atributos o privilegios. Y el TCL para el control de transacciones. Vimos que está el rollback y el commit, pero también está el start transition para empezar la transacción, save point para guardar un punto de donde va la transacción efectuada. Esos son los 4 grupos de comandos que se reconocen en el SQL. Cada uno de ellos tiene una sintaxis. ¿Sí? Ahora bien, ya entendí cómo acceder a MySQL por línea de comandos o la terminal de MC2. Pues es de una manera muy sencilla. Bastará con que pulsemos la tecla Windows R para escribir el comando cmd. Y antes de pulsar la tecla, el botón aceptar, tenemos que pulsar las teclas Control, Shift y Enter al mismo tiempo. ¿Por qué motivo? Porque es la única manera que tenemos nosotros para poder entrar en modo administrador. ¿Sí? Ojo,
escribimos el comando cmd y no le damos clic en aceptar, sino que escribimos cmd y pulsamos la tecla control sin soltarla, shift sin soltarla y enter. Y ya nos va a permitir entrar en el modo administrador. Si por alguna razón no nos permite entrar el modo administrador de ese modo, entonces podemos hacer lo siguiente. Le damos clic en el botón inicio, buscamos símbolo del sistema, pulsamos botón derecho para que nos aparezca el menú contextual y elegimos ejecutar como administrador. ¿Sí? Es importante que estemos como administrador para que podamos manejar los comandos SQL. Ahora, si yo entro aparentemente, ¿cómo voy a identificar en qué modo me encuentro? Si en modo invitado o en modo administrador. Pues muy fácil. Cuando uno entra como modo invitado, aquí aparece el nombre de la cuenta usuarios, users, y el nombre de la cuenta del usuario. No tiene que aparecer eso. Solamente cuando es modo administrador, fíjense que debe de aparecer Windows, la carpeta Windows y la carpeta 632. En ese momento ya estamos en modo administrador. Además de que aquí aparece la palabra principal o el título de la ventana, administrador, símbolo del sistema. Y aquí observen que nada más nos aparece el nombre del comando cmd. Esa es una gran diferencia. Entonces, ok, una vez que ya estamos en el modo de MC2, ¿cómo voy a iniciar sesión en MySQL? Pues bueno, podemos hacerlo de las dos maneras siguientes. Escribimos el comando MySQL espacio guión H espacio nombre del servidor guión U espacio nombre del usuario espacio guión P. O bien podemos alternarlo de esta forma. Podemos poner MySQL espacio guión H espacio nombre del servidor guión U espacio nombre del usuario guión P y el password. Ojo, el password. ¿Qué significa guión H? H es de host. Le indico cómo se llama el servidor. Comúnmente es localhost. Si le pongo guión U de user, el usuario. ¿Cómo se llama el usuario? Aquí es usuario, no es servidor. Y comúnmente el servidor es root. Aquí pido una disculpa, aquí es servidor, es root. Ahora bien, en el último le pongo guión P, es para el password, ¿sí? Por seguridad no hay que escribir la clave en la línea de comando, porque entonces la persona que esté a nuestro alrededor en ese momento la puede visualizar y saber cómo se llama. Por eso es importante nada más utilizar la primera sintaxis. Veamos, aquí tenemos ya nuestro ejemplo. MySQL-H localhost, nombre del servidor, -U, espacio root, y vean que no se le escribió más que el guión P sin la contraseña. Y aquí automáticamente pregunta cuál es el password. ¿Sí? Se escribe, y ya le da bienvenida y dice algo muy importante. Los comandos terminan con punto y coma o bien con diagonal G. ¿Sí? Su conexión para MySQL es la número 1. ¿Ok? Y aquí dice teclee help o ayuda o diagonal H para utilizar algún comando. Teclee diagonal C para limpiar el buffer. El buffer, ahorita vamos a ver a qué se refiere. Y vamos a ver rapidito cómo hacemos este ejercicio, porque ya nos extendimos demasiado. Le vamos a dar clic donde dice símbolo del sistema, inicio, símbolo del sistema, botón derecho, ejecutar como administrador. Nos va a preguntar si estamos de acuerdo en permitir que el programa realice cambio, le decimos que sí, y ya estamos aquí. Observen que ahora ya tenemos Bueno, vamos a entrar. MySQL -H, se llama mi servidor, se llama
localhost -u de usuario y se llama root -p, ¿sí? No tengo ningún problema, mi contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vean, le doy un enter y ya está, ya entré. No me pidió la contraseña, pero si tengo una persona a mi alrededor que dice, ah, mira, esa es su contraseña. Para salirme de aquí, escribo la palabra exit. Y vean, le dice bye. Y me regresó. Lo voy a volver a meter otra vez. Pero ahora no le voy a escribir la contraseña. Ojo, ¿se acuerdan de que les decía del buffer? Este es el buffer. Cada vez que yo escribo un comando, tengo la forma de hacer que aparezca con las flechas hacia arriba o hacia abajo. En este caso, lo voy a eliminar acá. Nomás lo dejo así, le doy un enter y ahí es cuando me está preguntando la contraseña y la voy a escribir. ¿Sí? Y ahí está. Ya tengo mi comando escrito. ¿Ok? Ahora, el primer comando que voy a utilizar es show databases punto y coma. ¿Qué pasa si no le doy punto y coma? Aquí aparece la flecha, quiere decir que faltó algo. Entonces aquí me hizo falta el punto y coma. Ahí está. Aquí tengo todas mis bases de datos que tengo creadas en el programa. En MySQL, PHP, MyAdmin. ¿Sí? Ojo, con la flechita hacia arriba me puedo ir cambiando. ¿Sí? Ok. Si yo quiero meterme a una base de datos, por ejemplo, sistema, le pongo la palabra use, y luego mi base de datos, sistema, y le doy un enter. Dice, se cambió a la base de datos. Ok, vamos a ver, yo ya estoy en la base de datos, y si quiero ver la tabla, le pongo show table, punto y coma, le doy un enter, y vean, aquí está, me dice, tablas en la base de datos que se llama sistema, tengo dos, usuarios y visitas. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí tengo yo, voy a ver caja de ahorro. Le pongo use, a ver, vamos a ver, caja, ahorro. Ya me cambié a la caja de ahorro. Aquí está, miren, caja de ahorro. Voy a decirle show tables, muéstrame las tablas, punto y coma, y tengo tres tablas, inversión, prueba y socio. ¿De acuerdo? Si yo quisiera ver la estructura de socios, pondría describe socios, punto y coma. Ahí está. Y miren, la tabla socios contiene esta estructura, estos campos, estos tipos, varchar, si no permite que quede vacío, la llave primaria, quién es, el ID socio, el valor por default y el extra. Y me dice cuántas filas son, bueno, cuántos campos son, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 atributos, 9 campos. Voy a ver el de inversión. Le pongo, también puedo ponerlo así abreviado, DEX, inversión, punto y coma, y ahí está. Inversión tiene 3 campos, 3 filas del conjunto. Y de socio, de tipo varchar, no permite que quede vacío. La llave es múltiple, null, es nula, y no está definido todavía el campo llave, etcétera. Pero bueno, de esta manera podemos empezar a manejar tablas. ¿De acuerdo? Entonces, con esto les salgo con exit
Ya estoy dentro del Windows, borro pantalla y para salirme le doy Exit. Ahí está. Y aquí tenemos lo que les acabo de mencionar. Show Database muestra la base de datos. Use nombre de la base de datos para que me cambie en ella. Show Tables muestra las tablas. También puede ser describe nombre de la tabla. Punto y coma. También puedo escribir Show Columns from y nombre de la tabla. Cualquiera de esas es suficiente. Y bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Espero que les haya quedado claro. Vamos a hacer la siguiente parte, donde vamos a ver qué comandos. Cómo crear una base de datos. Y también vamos a ver cómo se crea una tabla en el siguiente video. ¿Qué es eso de conjunto de caracteres y cotejamiento? Lo vamos a explicar. Ojo, es introducción, no me voy a meter a fondo, pero sí las características más importantes y el por qué se utiliza. ¿De acuerdo? Entonces, por nuestra parte es todo. Hasta aquí le dejamos en el próximo video. Bye. Fíjense, hay que seguir preparándonos. Hasta la próxima.